Antes de intentar comprender que la soledad cumple una función entre nuestra sociedad, debemos trazar un mapa histórico de qué ha funcionado, por qué nos duele o por qué sufrimos esta angustia en nuestra especie. Saber estar solo es tan importante como saber estar bien con uno mismo, y aunque parezca sinónimo, hay diferencias importantes entre una cosa y la otra. La soledad es una percepción humana, verdaderamente. Podemos estar rodeados de mucha gente y aún así sentirnos solos, al mismo tiempo que nos duele, nos asusta, nos confronta, pero no todo es malo. Desde la perspectiva evolutiva, el ser humano no surgió de una evolución solitaria, más bien fue cooperativa. Simplemente el humano siempre tuvo que adaptarse a trabajar en equipo, a trabajar en conjunto. Desde las aldeas pequeñas, desde los cavernícolas, siempre había una cooperación, porque no podían cuidarse solos. Siempre había una cooperación en conjunto que los llevaba a cazar, a compartir conocimiento, a cuidar a las crías. Y el ser humano, el que se excluía o el que simplemente se mandaba al exilio a que su vida estuviera en peligro o que simplemente muriera, porque en los mayores de los casos la especie que evolucionó o la evolución sanguínea que pasó a través de los años fue la que estuvo preparada a esta cooperación. Esta profunda independencia social moldeó nuestra biología, nuestra mente. La soledad no es un fenómeno puramente psicológico, es una señal biológica que nuestro cerebro registra o simplemente detecta una alerta de peligro. Cuando alguien se siente soledad, no siente una ausencia abstracta, es un sistema que tiene nuestro cerebro donde activa que estamos en peligro. Es este sistema de angustia que incluso puede activar el sistema nervioso, hormonales, incluso inmunológico, que nos empuja a reparar estas conexiones sociales que tenemos destruidas. La soledad activa sistemas ligados al dolor, al estrés, al modo de angustia, comparable al dolor físico, pero este sistema podríamos llamarlo peligro social, un concepto clave para entender que la soledad actúa de cierta manera. También esto explica por qué la soledad duele tanto. No es solamente un malestar subjetivo. Además de esto, podemos entender como una alerta interna, profunda, arraigada a nuestra historia evolutiva. De hecho, los estudios muestran que el aislamiento social no simplemente es la ausencia física, está asociada con esta consecuencia de salud severa como el tabaquismo o la misma obesidad. Pero precisamente porque esta alarma es tan antigua y tan fuerte, la experiencia moderna de soledad adquiere una complejidad considerable. Vivimos en una sociedad donde las conexiones digitales pueden reemplazar cualquier ausencia. Simplemente con un mensaje puedes comunicarte y creer que estás en comunicación. Y verdaderamente sí, eso nos mantiene ocupados, nos brinda este afecto que a veces necesitamos, pero verdaderamente sí está reemplazando nuestras conexiones sociales. Pero precisamente porque esta alarma es tan antigua y tan fuerte, la experiencia moderna de la soledad adquiere una complejidad considerable, que vivimos en una sociedad donde las conexiones digitales pueden reemplazar interacciones cara a cara, donde el trabajo puede mantenernos ocupados sin brindarnos afectos genuinos, donde estructuras comunitarias que antes nos mantenían juntos pueden ser afectadas por familias separadas por fenómenos migratorios, tribus simbólicas, pequeños pueblos. Cada quien tiene su propia comunicación por su teléfono. Este choque de nuestra biología ancestral y la exigencia social contemporánea, la soledad se vuelve una experiencia difusa. A veces no sabemos cómo interpretarla, incluso que podemos dudar de quiénes somos si no sabemos canalizar. Sin embargo, más adelante hablaremos cómo podemos canalizar toda esta soledad. No sea un episodio oscuro en nuestra biografía, sino una ocasión para hallar nuestra virtud. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste solo? Cuéntanos tu experiencia con la soledad. Déjanos aquí en los comentarios saber qué opinión o qué consejo deberíamos escuchar sobre qué nos puede ayudar en la soledad. No te quedes con la opinión, simplemente compártela, que créeme que es importante. Y aquí parece una extensión que es creada para cualquier reflexión sincera. No toda soledad es igual. Hay una soledad no deseada que surge de la falta de vínculos, del rechazo social, de la precaria afectiva o de las habilidades sociales debilitadas. Y hay una soledad voluntaria, elegida, consciente, que puede ser terreno fértil para la introspección y crecimiento personal de uno mismo. Podría parecer que no hay ninguna diferencia, pero créeme que sí la hay entre la soledad que elegimos de manera consciente y la soledad impuesta cuando no tenemos opción. Verdaderamente, aunque en ambos casos lo que verdaderamente importa no es la circunstancia, sino nuestra actitud frente a ella. Bien lo decía en su momento Jean Paul Sartre: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Entonces esto simplemente nos abre un terreno a la soledad no deseada, que es un estado que muchos conocemos demasiado bien, en especial los que dejamos nuestro entorno hogareño por tener que migrar o incluso por trabajo o por estudio. Ese vacío aparece cuando quieres conexiones y no las encuentras, cuando estás rodeado de mucha gente y aún así te sientes invisible. No es capricho ni una exageración,
exageración emocional es una activación a la señal interna que te dice tus vínculos no te satisfacen de esta necesidad profunda. Este tipo de soledad puede aparecer en cualquier contexto, puede surgir a pesar de tener amigos, familia, pareja, porque realmente lo que duele no es lo que sentimos cuando nadie nos comprende, que nadie nos conoce verdaderamente. Esta sensación de ser un extraño incluso en medio de esa multitud es quizás una de las manifestaciones más desconcertantes de la soledad humana. Lo podemos ver de esa manera. Por otra parte, existe la soledad que elegimos. Esta soledad viene no necesariamente del rechazo, sino de la necesidad de escuchar nuestras propias voces internas, de ver con claridad algo que nos habita sin filtros, sin expectativas externas. Esta soledad es diferente, no está impulsada por miedo, sino por el genuino deseo de concentrarnos en nosotros mismos, de conocernos. No está motivada por la carencia, sino por una búsqueda interna, un espacio voluntario, la consecuencia de esperar nuestros propios actos. Esto nos puede llevar a aprender a estar solo voluntariamente. Significa aprender a escuchar nuestros pensamientos sin distraernos, reconocer nuestras pasiones sin sentirnos juzgados frente a nuestros miedos, sin buscar ese alivio inmediato en otras personas. Esta forma de soledad no nos aparta, sino que nos prepara para relacionarnos con mayor claridad y profundidad. En la tradición estoica, Séneca pensaba que el retiro voluntario, la reflexión y la contemplación no era una huida del mundo, sino una forma de fortalecernos, de fortalecer el espíritu antes de volver al mundo con más presencia, ya que el sabio no debe pensar ser útil solo él mismo, sino todo lo contrario, debe pensar ser útil para grandes multitudes. Este punto se vuelve aún más interesante cuando contrastamos con otro fenómeno humano, aquello que parece tener gran círculo social, pero que con condiciones modernas, especialmente con la migración, se encuentra lejos de las personas con quien había logrado vínculos profundos y significativos para él mismo. Muchas personas que migran mantienen amistades profundas, pero están lejos geográficamente. En muchos casos, el migrante se pregunta: ¿soy verdaderamente una persona social o estoy solo porque las personas que amo están lejos? Esta dualidad no es fácil de resolver porque nos obliga a descomodarnos categóricamente simples como introvertido o extrovertido. Una persona puede ser profundamente sociable y sin embargo se dice sol porque sus vínculos ya no están presentes físicamente. Este tipo de soledad es paradójico. Te sientes conectado y desconectado al mismo tiempo. Es como si tu afectividad estuviera dividida en dos situaciones geográficas distintas. En este sentido, la soledad no es una ausencia, una persona alrededor, sino una ausencia de la presencia significativa, de la proximidad emocional y de las historias compartidas. Es importante reconocer que estar solo no significa necesariamente sentirse en soledad. Sentirse en soledad significa necesariamente no estar solo físicamente. Esta distinción es vital para comprender por qué la soledad puede ser tan dolorosa, incluso cuando estamos acompañados, o por qué la compañía puede sentirse vacía cuando no hay una conexión emocional profunda. Este punto nos lleva a una tensión más humana, la tensión entre la necesidad de la conexión y nuestras necesidades de individualidad. Pasamos gran parte de nuestra vida tratando de equilibrar estas dos fuerzas, el deseo de ser visto y aceptado por otros y el deseo de ser felices a quienes somos cuando nadie nos observa. La soledad voluntaria, esa que elegimos como herramienta o como fuerza de autoconocimiento, nos suprime necesariamente una conexión simple, la pone en la perspectiva para que nos salga un único norte de nuestras vidas. En este extremo, la soledad puede convertirse en un refugio creativo. Hay evidencia incluso en la historia del arte y la literatura de cómo algunas figuras han transformado esta experiencia de aislamiento en una fuente de profundidad creativa y sensibilidad. La ausencia de la compañía no siempre significa ausencia del sentido, a veces significa que el sentido debe construirse desde nosotros mismos, sin atajos, porque siempre buscamos esta materialización de buscar el camino más fácil. En algún momento de mi vida llegué a verme como rodeado de muchas personas y sentía realmente que estas personas a mi alrededor querían pasar tiempo conmigo, de verdad, pero tal vez este vacío del propósito llegaba al punto donde no quería estar más inhalando, oyéndose un buen cigarro, escuchando música a alto volumen sin poder mantener una conversación con la persona que tenía al lado. Esto me hacía llegar a un punto que, si bien intentaba compartir con mis amigos y conocidos tanto como fuera posible, porque en un momento pensaba que tal vez en el futuro me depararía momentos de nostalgia en donde solo me quedaría extrañar esos momentos, aunque incluso en el presente no lo disfrutaba del todo y pensaba demasiado, hasta que me topé con esta frase atribuida a Séneca que dice: disfrutar el presente sin depender excesivamente del futuro. Y ahí fue donde entendí que si me tocaba estar solo en el futuro, no tenía por qué sufrir. Ese era el momento indicado para construir mis habilidades. Esos proyectos, alcanzar esas metas, dependían solo de mí, que donde antes veía una potencia de dolor, comencé a ver una gran oportunidad, una gran vía para explotar ese talento interno que todos poseemos, que en algún momento tú llegaste a pensar que sí lo tienes, y créeme, sí lo tienes. Y sin embargo, aquí también emerge un riesgo
riesgo que no debemos ignorar. Confundir la productividad con autoexplotación. En nuestra cultura contemporánea, la palabra productividad se ha encargado de una modalidad que muchas veces no distingue entre rendir frutos y rendir el agotamiento constante. Trabajar en silencio, pensar, meditar, escribir, reflexionar. Todo esto puede formar parte de una sociedad productiva, pero si somos empujados por una exigencia interna que no nos deja descansar, entonces la soledad puede convertirse en un punto de presión, otra trampa de autoexplotación. Aquí donde debemos tener pensamiento crítico en ciertas corrientes de la soledad y el cansancio nos confrontan con esta pregunta: ¿hasta qué punto nuestra productividad es libre? ¿Y hasta qué punto es una forma reciclada de exigencia interna que nos permite respirar? Reflexionemos sobre esa pregunta y veamos qué podemos sacarle de provecho. Cuando migramos, ya sea por motivo sea por trabajo, por estudios, por necesidad, el proceso de migrar no solo cambia nuestro entorno físico, también nos obliga a reconstruir intimidades, dejarnos atrás conocidos, costumbres, lenguas, compartidos rituales efectivo. A menudo llegamos a un lugar donde nadie nos conoce, donde debemos construir relaciones nuevas desde cero. Ese proceso puede ser profundamente solitario, pero también es un terreno donde la soledad se vuelve una fuente de enseñanza. Nos pregunta quiénes somos sin sostener nuestra historia previa. Nos obliga a preguntarnos de qué parte de nuestra identidad está sostenida por un contexto social o aparte proviene de un núcleo interno. No es extraño que muchos migrantes se encuentren en una especie de limbo existencial, ya que no son exactamente quienes eran antes, pero todavía no han llegado a ser completamente quien pueden llegar a ser en un nuevo contexto. Esta experiencia puede ser dolorosa, pero también puede ser como una oportunidad de erradicar tu identidad, de ver con nitidez qué vínculos realmente importan, qué valores nos sostienen, qué proyectos merecen nuestra energía, a qué merece nuestra atención. Y aquí llegamos a una reflexión final que quiero compartir contigo. La soledad no es el destino, ojo, sino un tramo de camino. No debemos idealizarnos ni temerle de manera absoluta. No es una parte de nuestros problemas internos, ni una causa de todo el malestar emocional, pero sí puede ser una herramienta poderosa para encontrarte contigo mismo, para pensar con forma más nítida, para liberar esas voces internas que normalmente callamos con ruido y compañía o simplemente con entretenimiento. La soledad productiva no está tan desconectada del mundo, es estar conectado contigo mismo. Y si estás pasando por un momento de soledad, no huyas de inmediato de él, acércate con curiosidad, con paciencia, con ternura. Escucha lo que la experiencia tiene que decirte. Escucha esa voz interna que te duele, que te asusta, que te apasiona, que niegas. No confundas la productividad con autoexplotación. Producir frutos internos y vivir una vida profundamente reflexiva no debería costarte la vida o la salud, tu descanso, tu bienestar. Es un equilibrio delicado y es una de las artes más difíciles que enfrentamos como seres humanos. La soledad nos enseña que somos seres de conexión y al mismo tiempo seres de interioridad. Nos recuerda que la vida no es solo algo que reciben de otros, sino algo que se construye momento a momento dentro de nosotros mismos, incluso cuando nadie nos está mirando. Esto es lo más importante, ser tú cuando nadie te está mirando. Pero, ¿y tú? ¿Cuál es tu historia con la soledad? ¿Actualmente te sientes solo literalmente o te sientes solo si estás rodeado con mucha gente? Comparte tu historia en los comentarios. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete. Y si quieres que YouTube te avise cada vez que subo una de estas reflexiones salga al aire, no olvides de activar la campanita. Nos vemos hasta el próximo video. Te quiero mucho.